La verdad es que las dinámicas comerciales en la antigüedad, bueno, uno tiene que ceñirse al territorio o a la zona a la que quiera estudiar, ¿no? Lógicamente no es lo mismo Málaga, ¿no?, donde nos encontramos, que tiene una espléndida salida al mar y que eso supone un contacto mucho más directo, que hablar de territorios como el caso de Extremadura, ¿no?, y del Valle Medio del Guadiana, que es el área en el que yo trabajo, donde, bueno, pues nos tenemos que ceñir a las rutas del interior e intentar determinar a partir del registro arqueológico qué vías se están utilizando para que todo ese material penetre hacia el interior. Es decir, son dinámicas distintas, cada una posee un grado de importancia y lógicamente son dependientes, ¿no?, porque no llegaría el material al interior si no tuviéramos los puertos costeros, como el caso de Málaga, ¿no? Claro, en las dinámicas comerciales del interior juegan un papel fundamental tanto los ríos como las vías terrestres. Es verdad que no todos los materiales pueden viajar sin fragmentarse, ¿no?, por vía terrestre. Lógicamente, usar barcos permite mayor capacidad y mayor movilidad, pero también es cierto que no todos los ríos permiten su navegabilidad hasta ciertos puntos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro del Valle Medio del Guadiana, bueno, pues fundamentalmente es el río Guadiana y las rutas que, digamos, atraviesan la península ibérica de este a oeste, las que determinan, ¿no?, esos contactos y, bueno, pues diferentes puntos que son fundamentales en el camino para detenerse y que, bueno, pues forman parte de esa dinámica comercial en la que estarían participando diferentes agentes, que es una de las líneas de investigación, por ejemplo, que ahora mismo más se están desarrollando. Pues lo cierto es que debió alcanzar una importante relevancia porque está llegando abundante material a las tierras del interior y además a cambio de una de las preguntas que nosotros de forma más recurrente nos hacemos, que es ¿a cambio de qué?, ¿no? Es verdad que los yacimientos, en este caso del Valle Medio del Guadiana, están en la mentalidad y en los mapas de aquellas personas que navegan y comercian en el Mediterráneo entre los siglos VII y V a.C., ese material está llegando además a yacimientos que no tienen salida al mar, con lo cual complica mucho más el conocimiento de su localización, pero ¿a cambio de qué? En este caso nosotros nos preguntamos mucho qué le da el Guadiana al Mediterráneo para que a nivel comercial abundante material, sobre todo de origen griego y etrusco, esté llegando a estas tierras. El desarrollo social está ampliamente vinculado a la presencia de estos materiales que no dejan de ser unos bienes de prestigio, ¿no?, unos elementos que te dan estatus, por así decirlo. El hecho de que tú tengas capacidad de que material que se está produciendo en Atenas o en diferentes islas del Mediterráneo llegue a tu yacimiento, bueno, en este caso a tu asentamiento, a tu territorio, ya está marcando tu capacidad política y comercial dentro de ese régimen mediterráneo del siglo VI, V a.C. De ahí la importancia y la relevancia del hallazgo de estos materiales, además de que, bueno, pues son unos indicadores cronológicos excepcionales, porque gracias a la cerámica ática es verdad que ahora ha avanzado mucho el desarrollo de dataciones absolutas, pero es verdad que la cerámica griega es un marcador cronológico indudable. Es cierto que quizá el mundo fenicio ha quedado como en un segundo plano, bueno, para, digamos, la divulgación más general, ¿no? El mundo romano tiene, bueno, algunas ventajas en el sentido de que, entre otros elementos, conservamos fuentes antiguas, ¿no?, fuentes escritas que permiten que la transmisión sea mucho más directa y muchísimo más accesible. Yo creo que, no obstante, la investigación sobre el mundo fenicio, y en eso Málaga es buen conocedora de ello, ¿no?, los colegas de la Universidad de Málaga están en estos momentos despuntando y ampliándose, cada vez es un mundo mucho más conocido y realmente a los fenicios le debemos muchos de los elementos que a día de hoy tenemos, ¿no?, desde, bueno, pues la llegada de los primeros abecedarios en los que luego va a evolucionar las lenguas meridionales, a elementos como el hierro, el torno de alfarero, es decir, que su llegada supuso un desarrollo tecnológico muy destacado en el territorio y, bueno, yo creo que poco a poco cada vez los vamos conociendo mejor. Ojalá algún día la epigrafía nos permita, bueno, pues afinar en determinados aspectos de esta cultura. Nos quedan muchas cosas por descubrir de los fenicios, ¿no? Yo creo que la arqueología en general de las áreas costeras del sur de la península ibérica y también de la zona de Alicante, ¿no?, donde se han reactivado muchos proyectos arqueológicos en torno a colonias fenicias, va a aportar una información fundamental, ¿no? No solamente del conocimiento del mundo fenicio en sí, sino también de las relaciones que se establecen entre el mundo fenicio con las gentes que ya vivían aquí, ¿no?, lo que nosotros habitualmente englobamos dentro del concepto indígenas, y que son fundamentales para entender los desarrollos culturales que van a acontecer justamente a partir del siglo XIX a.C., es decir, cuando ya los fenicios se mezclan con la población local y dan como resultado nuevos procesos culturales nuevos.
Nosotros trabajamos en el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, que se localiza en el municipio de Guareña, en Badajoz, y es cierto que este yacimiento sobresale, digamos, por encima del resto por su buen estado de conservación. Eso nos está permitiendo rescatar elementos para conocer a las sociedades de la primera edad del hierro del suroeste peninsular, que nosotros englobamos dentro del concepto de tartesos, ¿no?, que al final es muy deudor del elemento fenicio. Y es cierto que gracias a ese estado de conservación pues sí estamos recuperando muchos materiales que forman parte de este proceso comercial, fundamentalmente griego y etrusco. Aquí ya los fenicios comienzan a estar un poco más diluidos dentro del panorama arqueológico, pero es verdad que para nosotros resultan fundamentales justamente para entender esas dinámicas de las que hablábamos al inicio. Esta campaña hemos tenido la suerte de rescatar una placa de pizarra donde se observa esa mezcla cultural, porque al igual que hay representados en ellas varios guerreros que parecen una clara raíz local, existen elementos que lo vinculan con el Mediterráneo y guerreros que están trazados a la manera etrusca, posiblemente porque el artesano que está dibujando esos motivos en esa pieza, que los está grabando, está observando estos materiales de importación, ¿no? De ahí la importancia de este comercio y de entender esas rutas.